planificada. Una jornada que había sido planificada para trabajar el tema de lo que es pabellones literarios, que es un proyecto que venimos llevando adelante desde la Secretaría de Extensión, desde la Facultad de Ciencias Sociales, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. La idea de esta jornada, que se pospuso por un tema de agenda de los que queríamos que vinieran, que eran los talleristas, que son los protagonistas de este proyecto, bueno, la terminamos juntando con la actividad que hubo sobre economía social y personas privadas de su libertad. Y la idea de la jornada era un poco compartir la experiencia que veníamos llevando adelante de este proyecto de pabellones literarios para la libertad, escuchar un poco la mirada de nuestro querido Roberto Conti, que es el juez que tengo aquí a mi lado, que se está preparando, que es el que de alguna manera fue el impulsor de este proyecto Pabellones para la Libertad de toda la provincia de Buenos Aires, lo cual es un proyecto muy grande. Bueno, ahí van a tomar dimensión del mismo, escuchando a los protagonistas, y también contarles y encuadrar un poco cómo lo venimos llevando adelante desde la Facultad de Ciencias Sociales, que además de estar en convenio con estos organismos estatales, lo venimos llevando adelante enmarcándolo dentro de un proyecto que consiste en tener un espacio de formación en lengua, literatura y toda la parte pedagógica, ¿sí? Para que nuestros talleristas y lo que son estudiantes, en principio y la mayoría son estudiantes de nuestra universidad, pero también hay estudiantes de otras universidades que se anotaron en el proyecto, que arrancó durante la pandemia de manera virtual, con lo cual estos talleres se daban de alguna manera de manera virtual a través de las distintas plataformas, Meet, Zoom, incluso a través de teléfono, incluso hasta videollamadas, depende de la situación y las condiciones de cada espacio, y que la coordinadora de todo este proyecto desde la Facultad de Ciencias Sociales es nuestra querida Mónica Rosas, que además de ser graduada de la casa y docente, se dedicó toda su carrera a la educación, a la educación desde lo que es el diseño curricular, pero también a la educación de la lengua y literatura, entre otras disciplinas que ella fue encarando, ¿no? Digo, idioma, talleres, seminarios. Hoy está desempeñándose en un proyecto de letras con el municipio de Lomas de Zamora también. Siempre tratando de impulsar un poco este amor que ella tiene por la literatura y llevándolo no solamente a todos nuestros estudiantes, sino también, digo, a través de ellos y de los talleristas a, bueno, hoy a las personas privadas de su libertad. Así que un poco la idea era poder organizar esto, enmarcarlo un poquito. Y después, bueno, antes de terminar, Alberto Florio, que es acá el compañero que nos acompaña, que también es docente de literatura y que viene llevando adelante a lo largo de su carrera una fuerte experiencia también con la educación en situación de encierro, ¿no? Así que la idea era que él pudiera compartir herramientas y un poco su experiencia para seguir fortaleciendo este proyecto que, como lo fueron viviendo nuestros talleristas, no es sencillo, es un desafío nuevo, todos los días es un desafío porque nos encontramos con experiencias y con situaciones a las que tal vez no estamos acostumbrados y nos involucramos con el proyecto, nos involucramos con llevar la tarea adelante y vamos descubriendo nuevos universos, nuevas comunidades y hasta incluso nuevos códigos de convivencia y de vínculos, nuevos vínculos. Entonces, un poco la idea es que arranquemos con Moni, ¿no? Encuadremos un poquito, o arranca Roberto. Bueno, arranca Robert a enmarcarnos un poco el proyecto en general y también, Robert, queremos que nos cuentes un poco, hay algunos participantes de
del encuentro de hoy, que se van a sumar a la próxima corte. Lo que vamos a estar arrancando ahora a mitad de mayo es una nueva corte de capacitación para que se sumen nuevos talleristas a nuevos pabellones. La realidad es que, bueno, fue una pena que no hayan podido ir todos los talleristas que hoy están llevando adelante los talleres, pero está bueno que los que aún no empezaron puedan escuchar de qué se trata, escuchar las experiencias de los otros talleristas y ya arrancar con un camino un poco más ensandado que los que arrancaron en su momento, que no sabíamos con qué desafíos nos íbamos a encontrar. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Le paso la palabra a Roberto Conti y arrancamos, Roberto. Bueno, gracias, Agus. Gracias a vos. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Algunos ya nos vimos antes. Bueno, yo pensaba hablar último, pero bueno, me sonaba me prefirió, así que voy a tener que inventar algo. No. Bueno, lo ibas a preparar. Lo voy a preparar durante, no me diste tiempo. No, mentira. No, contarles, ellos ya me conocen, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, cómo fue la experiencia, cómo fue que se inició todo, porque yo arranqué en 2016, 2017, dando un taller de violencia de género en la unidad 23 de Florencio Varela, que me había invitado a dar un pabellón que estaba trabajando con el tema de la literatura. Y ahí surgió Carlos Mena, que quizás muchos lo conocen, Carlitos Mena. Y después, bueno, me queda bastante lejos de mi casa, Varela, y dije, bueno, tengo la unidad 40, que me queda trabajo en Lomas, Tribunal de Lomas, creo que 3-4 kilómetros queda, no sé, pero queda muy cerquita, y yo me iba horas y horas de viaje. Y bueno, y empecé con un pabellón de población, que los pabellones de población son los que menos tratamiento tienen, que no tienen ningún tipo de actividad, nada, y van la reserva, por así decirlo, los más conflictivos que están dando vuelta, y los ponen ahí aún más vulnerándolos o más dentro de la situación que están. Fueron varios disparadores, obviamente que para mí es lo que significó la educación, lo que a mí me generó la educación, ¿no? Soy abogado, estudié un montón de otras cosas más, pero bueno, no viene el caso. Yo siempre le digo, a mí lo que me salvó en definitiva fue la literatura de una manera u otra, un montón de situaciones de la vida misma, entonces poder retransmitir eso y ver el efecto que les va generando es importante. Y también empecé a ver muchos déficits, que era la educación formal en el contexto de encierro, que no está preparada para todos. Por ejemplo, yo les traje ciertos números, porque me gustan los números, para que tengan idea de cuál es el impacto de la realidad. Que uno de los principales problemas es el hacinamiento que hay en el contexto de encierro. Hasta ayer en la provincia de Buenos Aires había 56.830 personas privadas de libertad, solo en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional hay 103.000, o sea, fíjense, solo en la provincia de Buenos Aires tenemos más de la mitad de las personas privadas de libertad que lo que es a nivel nacional. De los que tienen domicilio en Lomas es un porcentaje chico, un 13% de eso, ¿no? Chico, pero son 7.000 casi 460 personas. ¿Y qué pasa traigo el ejemplo de la comunidad 40 y 58 de Lomas, porque la cercanía y porque estamos trabajando también bastante con Lomas, y la universidad también está trabajando con Lomas, están talleristas de la 58, y la 58 está mejor que la 40, para que vean. Hasta ayer la unidad 40 tenía una población carcelaria de 1.006 personas privadas de libertad, es mixta la unidad 40, con una capacidad de 470, o sea, una superpoblación del 110%. Traigo estos números y la 58 no corre esa suerte porque tiene una veda, por ejemplo, es una cárcel preparada para 700 personas y hay una población de 668. O sea, es la única cárcel hoy que tiene 32 personas menos que el cupo que tendría que tener. O sea, es la única que tiene un 4,5
4,6% menos de su población, pero tiene un significado eso, que es porque no tienen agua. Entonces, al no tener agua, lamentablemente, pusieron una veda que no puede ingresar más personas que la libertad. Entonces tienen que salir y no ingresar, que está solucionando eso. Y estos problemas llevan, por ejemplo, son datos estadísticos que están en el SNEP, que es el Sistema Nacional de Estadística sobre la Ejecución de la Pena, que es a nivel nacional. Se hacen todos los años y el último que hay es el del 2021. Los datos que les traje antes son los datos reales que tiene el Ministerio de Justicia, que son 56.830 personas ayer que la libertad. Y en el último censo que se hizo, que es este sistema nacional, que es del 2021, había, ¿qué es la diferencia? 46.437 personas privadas de la libertad. O sea, hoy tenemos, ayer, 10.000, casi 10.500 personas más privadas de la libertad, en un año. Y esto lo traigo a colación porque las cárceles están preparadas para este número que les dije antes, para 400 y no para 1.100. Entonces eso genera que la educación no esté preparada para que todas esas personas privadas de libertad puedan acceder a la educación. Me acuerdo justo en la actividad anterior que en la unidad 40 con Martín Villar, el chico que estuvo hablando, bueno, vos sabés que hemos trabajado mucho en la 40 también, creamos 2 aulas más. ¿Por qué? Porque el problema es esto, o sea, esto es un cupo en base a 400 personas. O sea, tenés la infraestructura, está creada, la escuela está creada para decir, bueno, X cantidad de personas puede ingresar en esto. Los datos que les voy a decir son del 2021, diciembre de 2021, porque esos son los reales que hay. Un 96% son varones, mujeres un 3.6%, o sea, 1.689, trans, que vos me decías que había alguien interesado en trabajar con personas trans, es un 0,2% de todo este número. 92 son trans mujeres, 1 es trans varón. Y después traje algunos números porque son interesantes. Escuela primaria completa tenían el 41% solo, ¿no? De ese número, casi 47.000 personas, o sea, 18.900 personas privadas de libertad tenían la escuela primaria finalizada. Incompleta, un 21%. Incompleta. O sea, recordemos que la educación secundaria inclusive en nuestro país es obligatoria. El secundario incompleto, un 20%. O sea, estamos hablando de un 41% de personas privadas de libertad. De este número, más de 20.000 personas privadas de libertad. No, es más aún. Sí, más. 26, casi un 30. Yo me doy un desastre con las cosas. No, está bien, pero te gustan, pero... Claro, me gusta, pero se me ponen me tengo que poner a sumar 41, 26, 46. O sea, un 48% de la población carcelaria que no terminó el sistema educativo, contexto encierro. O sea, es gravísimo. Los números siguen, son un poco más alarmantes, pero quiero que se queden con eso, que es lo que a mí me llevó a decir, bueno, hay que hacer algo. Educación, el Ministerio tiene un programa que es educación formal, educación informal. Nosotros como programa, está dentro del programa de la educación no formal. Algunos saben que somos el único programa que tiene resolución ministerial, que era esto lo que yo hablaba en la charla anterior, que es muy importante que haya una política pública, política de Estado para que esto trascienda, porque, como bien saben, el Ministerio de Justicia es un cargo político y lo elige el gobernador o el presidente de turno. Entonces era necesario que quede esto, que fue una idea del ministro de Alarte, de que quede sin perjuicio de qué ministro de Justicia puede llegar a ver. Entonces ahí tenemos resolución ministerial, tenemos la Cámara de Senadores lo declaró de interés legislativo, de interés cultural, entre otras cosas. Yo cuento esto porque a mí que me lleva a figura de juez y empezar a ver un montón de resoluciones de la Corte de Nación, de la Corte Federal, de la Corte de Provincia, decir, bueno, ¿cómo hacemos para disminuir un poco esto? ¿No? O sea, estos números alarmantes que les estaba diciendo.
bueno, hablando de los pabellones literarios, encontré un montón de fundamento jurídico, porque a mí lo trabajamos con Julia Lescano y varios asesores del ministerio que tengan la resolución ministerial. Y bueno, yo supuestamente era que se vea la parte legal, por una cuestión, ¿no? Claro, pero bueno, no, el derecho administrativo, por ejemplo, no puedo opinar. Y hay un montón de cosas que requieren del derecho administrativo para poder sortear y que sea una resolución ministerial. Pero bueno, yo tenía un montón de fundamento a nivel internacional, ¿no? O sea, no solamente es. A veces les hablo como abogado, pero no son abogados, ¿no? Uno, ¿cuántos abogados hay? No, son. Uno, bueno. La Constitución Nacional. Estudiante de Derecho. Bueno, pero la proyectos de abogados. Claro, la Constitución Nacional, en la reforma del año 94, que incorpora en el artículo 75, inciso 22, todos los tratados internacionales que la Argentina había ratificado a nuestra Constitución. O sea, forma parte de nuestro derecho interno. Y el derecho interno, el derecho internacional, no puede ser no cumplido por cualquier ordenamiento interno, sea ley, ordenanza municipal, norma, lo que sea. O sea, siempre va a estar por encima un tratado internacional que cualquier norma o ley. Entonces, dentro de ese marco, creo que encontré, no quiero aburrir, pero bueno, hay un montón. La Constitución Nacional lo hace en el 75, inciso 22 y 23, artículos 16, 18, 33 de la Constitución, de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos, Deberes y Políticos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reglas mínimas del tratamiento de reclusos de la ONU, principios 1, 2, 3, 7, 8 de buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la ley de ejecución provincial, la 1256, la ley de ejecución penal a nivel nacional, el 4660. Un montón de fundamento legal como para decir podemos tener un marco normativo de esto y no que siempre sea esto ir a dar un taller X en un pabellón. Y la idea no fue mía del pabellón literario, fue idea de las personas privadas de libertad. Yo empecé en el pabellón 7 de la unidad 40 y ellos mismos me propusieron a mí, que muchos no saben, ellos, las personas privadas de libertad me propusieron ser pabellón literario, no yo. Es más, a mí me generaba dudas hacerlo, pero ellos me increparon y me dijeron si hay pabellones evangelistas, hay pabellones deportistas, hay pabellones universitarios, hay pabellones trabajadores, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestro propio pabellón con cierta regla de conducta? Obviamente que disminuyó en un pabellón de población que nadie quería ir a ese pabellón, había solamente 17 varones privados de libertad y de repente todos se empezaron a querer ir a ese pabellón porque disminuyó la violencia a cero, literal a cero. Y antes los pibes me decían que esto era un rin de sangre, porque tienen un patio, bueno, es un pabellón, saben lo que es, y me decían que esto era un rin de sangre y a partir de ahí empezó a mermar la paz y empezar a solucionar todo por intermedio de la palabra, el diálogo. Yo también trabajo mucho en lo que es, y bueno, desde el CEF, lo que es la justicia restaurativa, empezar a resolver los conflictos de otra manera. Hay otro programa también que se llama Comité de Prevención y Solución de Conflictos, que no tiene resolución ministerial, pero que se instauró durante la pandemia en todas las unidades carcelarias. La resolución, logramos que, en base a un montón de fundamentos legales, que se pueda hacer una resolución ministerial y que el ministro diga que en cada una de las unidades carcelarias tiene que haber por lo menos un pabellón literario, taller, pabellón literario. Tuvimos unas ciertas discusiones de la denominación del programa, porque decían que ellos, como una resolución, no pueden decir que obligar que haya, pero bueno, se buscó de una manera más armoniosa y hoy tenemos 103 pabellones literarios, yo empecé en fin del 103 pabellones literarios en toda la provincia, con más de 6.400 pies y pibas incorporados al programa,
y voluntarios, casi 200, que el programa se sostiene como voluntariado puro, ustedes bien lo saben. Y se logró también que el Ministerio pueda comprar cuadernos, lápices, lapiceras, hojas, gomas, que antes todo eso era llevado por los talleristas. O sea, yo me acuerdo, y los pibes, esto se fue creciendo también un montón, que un dato que no les conté, cuando los iban sacando de traslado, yo renegaba mucho, porque no podía tener una población permanente, que quizás a muchos les pasa. Después fue un beneficio, en definitiva. ¿Por qué? Porque yo lo tomaba como que querían romper el pabellón, la jerga le dicen romper, ¿no? Que pasan sacando a los pibes. Y los propios pibes que se iban yendo a otras unidades, a Varela, a Alvear, me contactaban y me pedían ser pabellón literal. Y eso sigue pasando actualmente, si bien renegamos mucho con el tema de los traslados, sigue pasando y cada vez sigue siendo más y más. No solo eso, sino también tuvimos también en otras provincias que nos contacten, de otros países, pero bueno, también es algo difícil que la gente pueda comprenderlo. Desde adentro creo que es muy fácil, bueno, al principio es como que da un cierto miedo decir a dónde me voy a meter, qué es lo que voy a hacer. Entonces como que se logró que sea de la manera más armoniosa, que puedan lograr ingresar y que empiece a crecer. Yo les traje un par de libros, que esto es Mentes Libres, es un taller de uno de los chicos que está en un pabellón que funciona en la unidad 9, el pabellón 18, tienen su inicio de comienzo. El primero que escribieron fue que se llama El Tesoro Perdido. En plena pandemia me acuerdo que lo llevamos a un comedor, porque ellos quisieron escribirle a los pibes, a los más jóvenes. Había una compañía que mencionó que trabajaba en un comedor y se llevó el tesoro perdido, porque ellos son muy vulnerables, se llevó a un comedor en La Plata y se empezó a repartir. Obviamente un montón de piezas empezaron a escribir su propio libro, son obviamente cuentos escritos por ellos. Nosotros desde el programa logramos, no es que logramos, sino es que simplemente una editorial que se llama Libros se nos acercó para poder editar este libro, que son también cuentos de pibes y pibas privadas de libertad. Este fue en no me acuerdo el año, pero bueno, en algún lado debe decir, creo 2022, muy cerca, bueno, para no acordarme. Te olvidas, pero... Me olvidé pronto de todo. A fines del año pasado. Bueno, pero en la charla anterior no supe decir que ya estábamos, así que imagínense cómo estoy. Y los dibujos los hicieron ellos. Esta etapa se la eligieron entre todos los pabellones de ese momento. La hizo el Rey del Pino. Después hay dibujos y textos que también escribieron ellos. Y bueno, y algunos van queriendo. Este libro está a la venta. Hoy está a la venta. Está a la venta. Está a la venta. Estos no, porque los hicieron los pibes, fue con donaciones que pudieron hacer. También hicieron los chicos de Olmos, de la unidad 1 de Olmos, hicieron su propio libro. ¿Por qué? Porque logramos, esto empieza a ser como más integral el programa. Entonces nos empiezan a pedir más cosas, la educación les empieza a despertar un montón de cuestiones. A mí pibes que me decían, yo antes quería ser boxeador y ahora quiero ser periodista deportivo. O sea, como que, y es la educación en contexto de encierro y la educación en definitiva popular, que vamos dando de a poco. Y también muchas veces decían, bueno, ¿qué es lo que tengo que ser yo? La compañera que se fue, ¿qué es lo que tengo que ser yo para poder ser tallerista? Y no es que nosotros pedimos grandes reglas, ¿no? Para poder serlo. Obviamente lo fundamental es tener empatía, que es lo fundamental para poder llegar a las personas privadas de libertad, porque al principio siempre a uno lo miran muy raro. Yo me acuerdo con el tercer pabellón, que fue en Alvear. Alvear queda a 300 kilómetros de acá más o menos, y es una cárcel de máxima seguridad. Creo que ustedes escucharon a Gonzalo Paz, ¿no? Sí, lo escucharon a Gonzalo Paz, que decían la oreja de Lomas. ¿Nadie lo conoce? Bueno, la oreja de Lomas es un pibe privado de libertad que está condenado a prisión perpetua más incidente, o sea, es lo equivalente a una pena de muerte, porque tiene 36 años y puede pedir un beneficio a los 76. O sea,
medio difícil. En el contexto de encierro la expectativa de vida se disminuye. Entonces se empiezan a generar hasta incluso nuevas enfermedades que se van generando por muchos tienen tuberculosis, el tema de las ratas, bueno, un montón de cuestiones que van generando nuevas enfermedades. Entonces la expectativa de no tener sistema de salud tampoco que lo acompañe, no tener medicación, no tener todo el tratamiento que necesita una persona común en contexto de encierro, como un peor, propiedad, el encierro, viven en una celda de 2x1, 2x2. Obviamente que muchos pueden decir, bueno, por algo están ahí, obviamente que por algo están ahí, pero por algo también van a estar el día de mañana afuera. Entonces, ese día de mañana que estén afuera no lo vamos a poder usar de vuelta en la calle y bueno, quizás muchas veces dicen que salen peores de lo que ingresan. Yo creo que algunos sí, otros no, que eligen otro cambio distinto. Entonces, ¿qué quieren esto? Tenemos un pibe en la unidad 47 que es San Martín, que está creando su propia cooperativa en una imprenta, junto con el PUSAN, que es el Centro de Estudiantes de la Universidad de San Martín. Yo creo que Centro de Estudios. Centro de Estudios. Yo creo que en algún momento vamos a ver el Centro de Estudios. Pero bueno, al menos se empieza de a poco, que es muy importante para mí, que yo se lo digo un montón de veces, vuelvo a decir, que las facultades sociales estemos promoviendo este proyecto y en tantos otros también, en contexto de encierro. Creo que todo esto va a dignificar aún más a la persona que tiene libertad, que decir, bueno, una universidad que está acá, que la tenemos cerca también. Pero bueno, también hay otros factores que a veces se hacen complejos. Los chicos de Hornos, este chico que les quería decir, que no digo más, que tiene su propia imprenta, no, el oreja ya está, es otra persona, hizo un vuelco así, que era el más malo, logró en un pabellón de una cárcel máxima extrema, que es Alvear, que es donde están todos los peores, porque está diagramada de esa manera, para que estén cada vez más tiempo encerrados, o sea, dentro de una cárcel que es encierro, un pabellón que es encierro, una celda más encierro y están 22 horas por día encerrados. En una celda literal, yo la vi, la conocí, 2x1, 22 horas. Entonces, bueno, hablemos de la reinserción después, ¿no? De las famosas redes, de las divinas redes. Entonces, este pibe logró que ese pabellón sea un pabellón de autogestión y que tenga la abierta, que se le dice, o sea, no dejen de estar tanto tiempo en sus celdas, que puedan estar 18 horas fuera, en el sector común que tienen, que es como un comedor, un Zoom, y lo lograron ellos. O sea, que un pabellón con una característica tan compleja como ese sea autogestivo. O sea, son logros, y así son logros que van generando ellos. Yo siempre apunto pabellones de población, después la vuelta a la vida me hicieron flexibilizar un poco más. ¿Por qué? Porque decir, bueno, estamos en discusiones con Julia, la querida Julia, que la conocen, me decía, no, pero bueno, estamos privando el derecho a la educación no formal a unos cuantos. No, en definitiva. ¿No? Entonces, bueno, está bien, ampliémoslo. Y hoy tenemos estos centros de estudiantes también como Batán, que son también barra de literatura. O sea, se está trabajando. Cuando vos decís que apuntás a población, ¿a qué te referís? Digo, para por ahí los que. Pabellón de población son los más complicados, o sea, los presos más difíciles, más conflictivos, que están dando vueltas por todos lados, que no se quedan en un lugar, entonces los sacan y los terminan estando en otro, y ahí están los más conflictivos. Son obviamente los que no estudian, los que no van a la escuela, los que no saben escribir y demás. Y el último dato les cuento, el año pasado, por el programa se alfabetizaron 900 pibes y pibas. Se alfabetizaron. ¿Por pabellones imaginarios? No. ¿Por otro programa? No, dentro del programa los talleristas le dan alfabetización y 970 encima pibes y pibas aprenden a leer y escribir. O sea, es terrible. O sea, vuelvo a los números que les decía antes, ¿no? O sea, es totalmente necesario. Y bueno, la idea, y este chico, el de San Martín, que se creó está creando su propia cooperativa, se llama El Grillo, que tiene Instagram si lo quieren seguir. Él escribe libros, se llama Sebastián Armendano, tiene una pena de prisión perpetua, pero no tiene la compleja, sino tiene una de menos pena. En su momento pedir la eutanasia, porque
porque se lo envió a su juzgado, que es la eutanasia, porque decía, esto ya estoy muerto en vida, denme la eutanasia, se lo envió por escrito a su juez, a la jueza, no me acuerdo el sexo, de las juezas. Obviamente que se lo negaron. Hoy está vendiendo sus propios libros en Amazon. Esto no son, ¿no? ¿En Amazon? Amazon. Y cobra en dólares. Como anécdota. Entonces les dejo como cierre, porque eso me pasaba que nosotros en Sierra Chica, me acuerdo que habíamos una recorrida y uno de los pibes me decía, bueno, pero Sierra Chica está en una clase muy compleja, una de las más antiguas también, y son bastante picantes que están ahí. Y uno me decía, bueno, ¿de qué me sirve esto? Usted me viene a decir esto, ¿de qué me va a servir los libros? ¿De qué me va a servir? Y bueno, entonces le dije, bueno, tenés un par tuyo, que está cobrando en dólares sus libros, y con eso él mantiene a su familia desde adentro. Nada más, gracias. No, gracias a vos. Bueno, yo me voy a referir puntualmente a qué es un taller literario dentro de un ámbito carcelario. En general, la dinámica de los talleres es la siguiente. Primero se lee un texto que se propone, que se acuerda conjuntamente, lectura literaria, entonces sería el primer momento. Después se conversa, se debate, se habla acerca de eso que se leyó y después hay una consigna de escritura. Estos serían los momentos, más allá de la flexibilidad que tienen todos los coordinadores, estos serían los momentos clásicos de un taller literario. Lectura, diálogo, conversación y luego escritura. Entonces, a ver, vamos a empezar. ¿Qué es, cómo entendemos la lectura literaria? Entendemos que la lectura literaria siempre permite pensar acerca de la vida, acerca de los problemas existenciales. Hay una dimensión de la literatura en función del crecimiento personal y de la resignificación de la subjetividad y de la propia identidad. Porque cuando leemos un texto literario nos ponemos a pensar, bueno, ¿estoy de acuerdo o no con las decisiones que tomó el personaje? ¿Qué me pasa con los conflictos que presenta el argumento? Se desnaturalizan cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y que están quizás muy naturalizadas. Aparece a lo mejor una crítica a determinadas costumbres sociales. Surgen 20.000 cuestiones. Y eso pasa cuando la literatura acontece, cuando es una experiencia, no cuando es un texto muerto ahí y hay por ahí una pregunta, ahora, a ver, ¿cuál es el tema del cuento? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuál es el secundario? No, lo que se tiene que tratar en los talleres, los coordinadores lo intentan, y por supuesto la mayor parte de las veces lo logran, así como los docentes en las aulas de literatura, es que la literatura sea una experiencia vívida, que acontezca. Sartre decía que la literatura es un tronco extraño que solamente existe en movimiento. Es ahí el movimiento cuando es dinámica, viva, cuando cobra sentido, de lo contrario no tiene sentido. Después entonces que se produce esa lectura literaria, se habla acerca de lo que el texto provocó, si es que provocó, ¿no? Entonces, hablar, además de por ahí leer expresivamente en voz alta, que es algo que siempre viene bien practicarlo, que es una práctica bastante dejada de lado, también en las escuelas, acá hay muchos docentes de habla. El tema de debatir todas estas cuestiones que provocó el texto literario hace que se genere un espacio de diálogo con códigos de respeto mutuo, de escuchar lo que el otro interpretó, lo que el otro opina, hacer una devolución a lo que ese otro dijo a partir de haber escuchado, siempre, reitero, en un código de respeto, con fundamentos, con argumentos, es decir, circula la palabra que se democratiza, hay que
lograr que no haya una persona que monopoliza la palabra, sino que hay que habilitar todas las voces. Y entonces, en este circular de la palabra, de las voces, realmente se genera un espacio muy significativo y muy diferente de lo que es habitualmente el espacio carcelario. Luego viene la instancia de la escritura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué entendemos por escribir? Bueno, además de redactar correctamente según determinados propósitos y en función de esos propósitos, escribir es crear poesía, crear historias, es ofrecer una instancia en la que al escribir nosotros de algún modo nos estamos escribiendo, porque el escribir permite que nos conozcamos mejor. Fíjense, y después voy a retomar esto de que hablo en primera persona del plural, ¿no? Porque son cosas que nos pasan a todos, tiene que ver con las personas, con los seres humanos. Decía, cuando escribimos de algún modo objetivamos eso que estaba dentro nuestro, que si la literatura, en la lectura literaria había provocado algo, o mucho, eran palabras que estaban como que bullen dentro nuestro, son emoción, son temblor, son potencia, y que al escribir se transforman en acto, cuando todo eso que estaba dentro nuestro se vuelca en una hoja. Y entonces sucede algo que realmente es sanador, es maravilloso. Fíjense que de lo que estamos hablando siempre es de defender la palabra, ¿no? Porque el lenguaje se emparenta con algo vinculado a la libertad. El lenguaje como liberador. Se suele decir que la cárcel a veces es el cementerio de las palabras. Bueno, a partir de los talleres literarios lo que intentamos es que esas palabras renazcan, sean vívidas, resurjan. Y al leer, al escribir, al escuchar, al hablar, realmente el lenguaje hace que todo eso se renazca, todo eso renazca. La palabra quizás provocativa, transgresora, disruptiva, de algún modo también puede ser contestataria frente a un escenario de cierta opresión. Escribir también es una forma de comprensión. Escribir es siempre una búsqueda, lo mismo que la lectura. Deleuze dice que todo pensamiento es una pregunta, aun cuando la respuesta sea solo el silencio, o aun cuando las respuestas sean siempre insuficientes. Y hay una curiosidad, que es que el lenguaje, para la comunidad que compartimos un mismo idioma, tiene estas palabras que son las mismas palabras para todos, para todas. Y además, los temas, en general, son determinados temas que quizás nos podemos contar con los dedos de la mano, que son temas recurrentes en la literatura y en el arte en general. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de lo único, lo singular, lo distinto, lo subjetivo, con palabras que son iguales para todos, que son de todos, que nos pertenecen a todos y a todas, y con temas que son recurrentes? ¿Cómo se hace? Bueno, esa es la maravilla del arte, porque el arte ofrece la posibilidad de variaciones infinitas. El arte ofrece la posibilidad de variaciones infinitas. Entonces, con las palabras de todos, con los temas de siempre, podemos escribir algo distinto, algo creativo, y eso realmente es maravilloso. Cuando escribimos nos conocemos mejor, o a lo mejor nos desconocemos, ¿no? A ustedes les habrá pasado que a veces releen algo que escribieron hace un tiempo atrás y dicen, esto es lo que escribí yo, porque hay nosotros escribimos en principio para nosotros mismos, después quizás se socialice lo que se escribió, pero en eso que se escribió hay una alteridad de nuestra propia persona, hay una otredad
que vamos descubriendo. Por eso la escritura es tan importante para todas las personas y muy particularmente para quienes están en contextos de encierro. A veces podemos escribir sobre temas existenciales, grandes temas, pero no siempre, ni necesariamente, porque a lo mejor escribimos sobre algo muy simple, muy cotidiano, muy de todos los días. No sé, pensemos en las odas de Neruda, en esas cosas sencillas, pero descubrimos la belleza y la importancia de estas cosas sencillas que nos rodean todos los días. Acá surge otro concepto a cuestionar, el de belleza, que para la literatura no es lo mismo que lo que por ahí vulgarmente se dice, esto es lindo, esto es feo, no. La belleza desde la literatura y desde el arte tiene que ver con la estética, en el caso de la literatura, la estética de las palabras. Podemos leer un poema que es muy sufriente, muy triste, muy doloroso y sin embargo es muy bello. La belleza poética casi roza con lo sagrado, es algo casi milagroso que sucede con lo poético. Cuando yo hablo de poesía y de metáfora, en realidad no me estoy refiriendo puntualmente al género lírico, sino a la literatura en su conjunto como arte poético, ¿no? Y entonces siempre decimos que la poesía, la metáfora, que es el arte, corre del sentido lo que normalmente aparece como cotidiano o normal. Lo corre del sentido. Y lo corre del sentido para darnos otra perspectiva de la realidad, no para evadirla, no necesariamente para evadirla. Puede ser para verla desde otra perspectiva y quizás así comprenderla mejor. Deleuze también dice que escribir es descubrir el momento en que un significante se desplaza y allí surge algo nuevo. Esto de otra perspectiva, también Pizarnik dice que a veces mirar desde una alcantarilla es tener otra perspectiva de la vida. Y el milagro sucede cuando miramos una rosa hasta pulverizar nuestros ojos. Esto, ¿no? De mirar desde otra perspectiva. Fíjense qué poético, qué metafórico y qué maravilloso. Bueno, también podemos mirar desde una alcantarilla. Ojo con esta metáfora, ¿no? No necesariamente tenemos que mirar desde lugares académicos, maravillosos, grandiosos. A lo mejor desde la alcantarilla, metáfora Valle podemos ver una nueva perspectiva muy interesante a pensar acerca de la existencia humana. Bueno, un poema entonces que irrumpe en la cárcel, porque pensemos que las personas privadas de libertad generalmente, ¿con qué textos están? Con los expedientes, los códigos, las leyes, pero de pronto irrumpe el poema, irrumpe la literatura y algo se transforma, ¿no? De algún modo el poema puede ser una respuesta a la violencia carcelaria, porque se reescriben realidades y se desactivan violencias. Tenemos que discutir determinados estigmas, porque no hay un sentido común como nos quieren instalar. Hay que salir de los lugares comunes de los cuales siempre nos hablan, ¿no? Y abrir otros lugares en común, en espacios compartidos. Lugares quizás no previsibles desde la enunciación. Entonces, de lo que se trata es de interrogar lo naturalizado, desnaturalizar, tener una mirada crítica y a la vez creativa. ¿Qué pasa entonces con esas voces que se empiezan a oír, a circular? Pasan cuestiones realmente maravillosas. ¿Cómo se piensan los adentros y los afueras de la cárcel? Bueno, hay diversas alternativas, porque se establecen lazos, se establecen puentes. Por ejemplo, una persona privada de libertad que a partir de haber trabajado en un taller literario puede leerle un poema que él mismo escribió, ella misma
escribió a su pareja que viene en el horario de visita, o leerle un cuento a su hijo, a su hija, y entonces hay nuevos lazos, y ya no hablan solo de, uy, lo mal que la pasé, el encierro, no. Te ofrezco otra cosa, a vos que me venís a visitar, te muestro otra faceta de mí, mucho más bella, ¿no? Pero además nuestra propia presencia dentro de las cárceles ya establece un puente y se crea un nosotros. Acá esto de salir de los estigmas, los malos están adentro, los buenos estamos afuera. Hoy decíamos en la charla anterior, ¿no? Los verdaderos delincuentes están libres. Entonces, establecer nosotros y no la población carcelaria como disociada. Y en este puente, de esta construcción de nosotros, la literatura, siempre lo digo, es el mejor puente que podemos construir. Bueno, por último, tenemos más o menos claro qué puede enseñarle la universidad a la cárcel, pero preguntémonos qué puede enseñarle la cárcel a la universidad, porque claro que nos puede enseñar muchísimas cuestiones. Ayer decíamos con un grupito de WhatsApp, la transformación a partir de estos talleres, no solo de literatura, también de historia, de filosofía, de los oficios, bueno, no solamente es en las personas que están participando de los talleres privadas de libertad, sino que la transformación también se produce en nosotros. Digamos que hay un antes y un después de haber participado en estos talleres. Entonces esto, ¿no? Pensar cómo se establece el diálogo entre los distintos saberes, el saber académico, entre comillas, con muchas comillas, y el saber popular, otras comillas. Porque buscamos decir lo que los diarios no dicen, contar lo que los noticieros no cuentan, ¿no? Sino representar de otro modo la realidad a través del lenguaje. En general, el sistema carcelario tiende a la desarticulación y nosotros a través de estos talleres y de la literatura en particular lo que tratamos de rearticular, reconstruir, resignificar. Así que bueno, en síntesis, estos talleres lo que intentan es democratizar la literatura, llevar un espacio de luz para iluminar ciertas sombras y poder introducir la palabra poética maravillosa, transformadora dentro de las cárceles. Que donde hay otro tipo de textos que tienen más que ver con lo jurídico, que irrumpa la poesía. Y yo quiero que acá también irrumpa la poesía. Leo un poema escrito por un presidiario mexicano llamado Macario Gutiérrez. Dice así: aquí no hay Dios, no hay padres, no hay hijos, no hay hermanos, no hay silencio, no hay paz, no hay amor, no hay sueños, no hay árboles, ni ríos, ni montañas, ni cielos. No hay cuerpos, hay sudor, hay sangre, hambre, gritos, hay desesperación, pesadillas, cemento, barrotes, hay golpes, heridas, abandono. Pero, a veces hay amigos, y hay ajedrez, y hay risas, y hay siestas. A veces hay sol en el patio, hay visitas, hay fulbito, a veces hay radios encendidas, a veces también hay libros. Sí, a veces sí, también hay esperanza. Bueno, ahora le cedemos la palabra a Alberto, un admirador estratega. Está muy bien. Alberto es licenciado en letras, tiene una enorme experiencia
en ámbitos carcelarios, en educación en general y en educación carcelaria. Fue mi maestro. En la primera escuela que yo trabajé como profesora en letras, él era director y yo iba con un miedo tremendo, eran mis primeras clases. Y yo pensaba, voy a poder. Y tuve una charla con Alberto que fue sanadora, iluminadora. Así que siempre, siempre lo admiro, lo quiero, lo respeto y estoy absolutamente contenta de que hoy esté acá con nosotros. Gracias, Alberto. Bueno, yo les agradezco a ustedes esta invitación. Veo que van a ser pocas las cosas que voy a agregar, ya que de alguna manera ustedes están trabajando en estos contextos de encierro, de privación de la libertad. Y tal vez lo que yo podría aportar es, alguna vez he estado en un lugar con ustedes allí, que es lo que fue transformando la visión de la cárcel, vista desde afuera, tiene mala prensa, digamos. No hay nadie que podamos hablar que no diga que la cárcel no sirve. No obstante, es de cárcel. La gran contradicción, ¿no es cierto? No sirve, la cárcel es esto, qué sé yo, pero más cárcel. Y a eso me hace acordar a mí a un autor, a Winnicott, un inglés, que conoció el tema de la privación y el delito. Winnicott trabajaba en la época de la guerra, cómo los chicos fueron llevados a hogares para cuidarlos. Pero esos chicos venían de historias diferentes, es decir, estaban deprivados de aquello que tenían. Y él observó que muchos de esos chicos después tenían conductas antisociales. Y a su vez dijo una vez que la sanción penal es una de las formas de apaciguar la venganza de la sociedad. Digamos que de alguna manera le servía al hombre detenido porque eso lo salvaba de la venganza social. Y nosotros hoy, cuando vimos el panorama y la expresión general de más seguridad, pareciera ser que con la cárcel que nos sirve, la solución sería esa restricción mayor todavía. Porque uno ve muchas veces expresiones desaforadas como que todavía van a la escuela o todavía están aquí adentro no sufriendo. Entonces uno después va y mira la asamblea del año 13. En la asamblea del año 13 está claro lo que dice el decreto de seguridad individual. En el artículo 7, creo, redactado por Rivadavia, dice: las cárceles serán sanas y limpias. Y no son para mortificación de los reos detenidos, algo así. Y serán sancionados aquellos jueces que autorizaran eso. Y después el artículo 18 de la Constitución reitera este aspecto de que las cárceles sanas y limpias no son para castigo, sino para seguridad. De manera tal que toda nuestra tradición ha sido una verdadera comprensión de este fenómeno, porque la cárcel es algo pasajero. Tarde o temprano el hombre va a salir de allí. Fíjense ustedes este tema, cómo es recibido el que sale de la cárcel.
estigmatizado de tal manera que no alcanza y no tiene la posibilidad de insertarse o incluirse. Incluso hasta la misma familia que lo fue a visitar y todo, empieza a exigir que haga algo. Y él en ese momento que sale de la casa está viviendo la alegría de la libertad, se siente pleno, respirando, pero ya le están exigiendo que ingrese al mundo del trabajo, de la ocupación, y sin embargo en esos lugares están vedados todavía para él. Por eso una de las grandes soluciones que yo observo es esto de el encuentro de las cooperativas, como de alguna manera ese elemento de la cooperativa viene a cubrir estos aspectos imposibles todavía de corregir y de tal vez con más años tenemos que seguir soñando que un día la fraternidad se va a apoderar de la vida social y no seremos enemigos entre nosotros, sino por el contrario habrá una fraternidad que comprenda, no que juzgue, que comprenda primero, porque eso creo que es lo que nosotros tenemos que lograr. Fíjense ustedes que todos los medios lo que hacen es indicar algo. Y pobre de aquel juez que trató de buscar una medida diferente. Porque lo único que aparece en la vida, en la escena pública, es un momento. No está ni el pasado ni el futuro. Es ese momento por el cual va a ser juzgado en toda su vida. Fíjense ustedes que hace muchos años Erwin Goffman, el autor de, no sé si leyeron ustedes un libro de él, que habla sobre una experiencia en la cárcel, una experiencia en un psiquiátrico, Santa Isabel, en Washington. Él le permite escribir un libro que se llama Internados. Y en ese libro Internados describe lo que él llama la institución total. Una institución total es aquella que tiene un grupo de individuos viviendo en la misma situación sin relación con el exterior, privados, digamos, de todas aquellas cosas que en la vida cotidiana podía ser. Está el día de ese individuo y de todos los que están en ese colectivo pautados en todas formas. En la vida común, cotidiana de ese Gotham, nosotros tenemos el mundo del trabajo que tiene tanto tiempo al cual nos sostenemos y respondemos. Pero después tenemos todo otro espacio de libertad. Tenemos el espacio de poder posponer el almuerzo, porque nos quedamos con una visita o porque estamos escuchando algo. Eso en la cárcel no puede pasar. Está todo programado, está todo definido. De manera tal que yo veo que a ustedes que son educadores, porque están trabajando como talleristas, pero nosotros, yo hablo de educador porque amplío el término de docente. Tal vez el docente es el que está dentro del sistema, ¿no es cierto?, que tiene una dirección de escuela y demás. Pero educadores son muchos más. Educadores son aquellos que pueden tener la capacidad de generar nuevos destinos. Porque esa es la tarea del educador. El educador tiene que trabajar para que el sujeto encuentre una propia identidad a través de la reflexión, a través de la poesía, de empezar a ver que su identidad no está terminada, que su identidad de alguna manera se hace presente y se concilia con el presente, entre ese pasado, para permitir
una nueva instancia para sortear la profecía, ¿no es cierto?, de autocumplida. Superar eso hacen los educadores. Poner al hombre privado de la libertad frente al desafío de iniciar un camino. Porque escribir un poema, escribir un cuento, es azaroso, es algo que va dándose en la medida que uno va actuando. Y ese es lo más hermoso que tiene el acto de escribir o el acto de crear. Y que podemos superarnos a nosotros mismos. A mí me decía una querida actriz ya fallecida que me acompañaba a la cárcel, Gina Zorrilla. Gina Zorrilla me decía, dice, yo habitan en mí muchos personajes, dice, algunos muy malos, pero me hace bien, porque es habitarse con personajes le abría un mundo a la persona que quiere abrirse al mundo. Entonces usted y todos somos educadores, aquellos que queremos y queremos firmemente en que la identidad de un sujeto no está ya condenada, sino que la identidad de un sujeto es la posibilidad de reencontrarse. Muchas veces un pasado triste vuelto al presente puede generar una reconciliación y darle más fuerza para continuar el futuro. Tal vez esa sea una de las tareas de nosotros los educadores, ir construyendo otros destinos posibles. ¿Por qué es posible construir otro destino? Mucha gente que uno quiere y que se siente feliz cuando le recuerdan que en tal cárcel pude estudiar. Y eso, con eso a mí me llena de alegría, de satisfacción. Porque esa persona que me lo dice se transforma también en un educador, porque va a sostener este proyecto que no podemos abandonar nunca, que es de generar un nuevo futuro y además saber que un hombre se construye y se desconstruye. Y que tal vez la vida nuestra es un proceso de introyectar cultura, vida y proyectarla luego. Eso es recibir y entregar. Y dentro de ese recibir y entregar muchas veces es como la alimentación, tenemos que digerir. Y hay cosas, conceptos, prejuicios que podemos eliminarlos. Pero esto es cuando nosotros nos hemos acercado, nos hemos enfrentado con la institución, la vivimos y tenemos que tener fortaleza. No hay posibilidad de trabajos individuales, mucho más en la cárcel, porque la cárcel frustra, porque la cárcel es un lugar de dolor. Entonces, ustedes como educadores tienen que tratar de compartir sus propias experiencias. Nos pasa a veces a los docentes que nos cuesta asociarnos en proyectos. Un poco como que el aula es el lugar en donde nos encerramos y las cosas se terminan. Por eso yo también digo con Goffman que el hombre preso está como un lenguaje de atribuciones y lo que se necesita es un lenguaje de relaciones. Y también sostener como educador algunos ritos de la educación que apoyen la comunicación, el respeto, esos ritos que podemos tener. No es ritos del pizarrón o la calentina, nada de eso, pero hay otros ritos que es esa, cuando uno abre un tema, es una expectativa de que eso lo vamos a desarrollar. Por eso yo les digo, el verdadero educador es un nómade. No hay un solo lugar para enseñar. No hay un solo lugar como para estar presente. Son muchos. Y eso es lo que no podemos desaprovechar. Por eso pienso también que
tal vez decirles que la institución cerrada como la cárcel o el centro de detención de pibes en conflicto con la ley penal tiene mucha frustración. Hay veces que sentimos que nuestra tarea no está terminada. ¿Por qué? Bueno, porque al chico se lo llevaron a otro lado, o porque hubo un traslado, etc. Hay una serie de cosas en donde quedamos a medias, ¿no? ¿Qué pasará? Pero por ahí nos encontramos, como decía el doctor Conti, con alguien que en una unidad armó algo que se lleva al otro lado. Fíjense lo importante. A mí me pasó también con un chico que estaba detenido en una cárcel de la provincia de Buenos Aires, acá cerca, ¿no? No era, era Mercedes, creo. Y lo trasladaron a Batán. Y yo, una vez estaba por Batán, fui a visitarlo. Y me lo encontré trabajando, repitiendo la experiencia que él había comenzado a hacer, en este caso era con pintura, con el arte. Porque la pintura también es un elemento muy interesante para utilizar. En alguna clase a veces debían llevar un papel grande, un par de, ¿cómo se llaman? Fibrones, y hacer una puente común entre todos. Porque eso también ayuda. Porque lo que tenemos que superar es la mala competencia entre los sujetos. Porque tenemos muchas cosas que recrear en ese espacio que estamos. La escuela es el lugar del diálogo, de la comunicación, del respeto, del saber escuchar. Y esas cosas, bueno, a veces se dan en esas horas de la escuela formal y se aprovechan mucho en las horas de la escuela no formal. Porque, digamos, ustedes son como, me decían a mí una vez en Mercedes, en el año 86, hacemos una reunión con los alumnos de la escuela y uno de ellos dice, ustedes, a los profesores, escuela de cárcel. Sí, dentro de la cárcel de Mercedes, dice, ustedes los profesores son ventanas a la libertad. Por el hecho de que son los que vienen de afuera. Y en esos años, el profesor, digamos, que iba a la clase no estaba muy bien visto. Había una suerte de prejuicio. Después, como que nos elevaron el sueldo, digamos, por la desfavorabilidad, una serie de elementos más que pagaban, bueno, ahí la cosa empezó a veces a cambiar. Esa es la realidad, ¿no? Porque también tenemos eso. Por eso a veces lo importante es completar todo el circuito. Y recordar que ustedes como educadores, como llamamos nómades, que pueden un día, con autorización y demás, ver qué pasa con los chicos de los presos. Ver cómo pueden también ayudar a la familia para que comprendan qué es lo que está aconteciendo. Nosotros tuvimos una experiencia en Varela con los niños que venían a las visitas y les armábamos entonces juegos y eso lo hice con chicos de escuela secundaria. En el quinto año los invitaba a la cárcel y trabajaban en la visita con los chicos. Iban a la escuela y les enseñaban ajedrez o después ya un poco la cosa empezó a dar que tenían los deberes para terminar. Vimos como que esos pibes de quinto año se transforman en educadores y no lo sabían. Porque también el trabajo voluntario tiene tiempo. A veces muchos bajan los brazos, aparecen otras oportunidades. Por eso es bueno que los voluntarios escriban, tengan su experiencia, porque eso que ustedes escriben después puede servir. Cuéntenme qué les pasa a ustedes mismos, qué les sucede hoy en esta cárcel con este día.
¿por qué fulano no me escucha? ¿Qué le pasa? Digamos, ¿y qué me pasa a mí con eso? Porque ya les digo, estar en una cárcel para lograrse, hay que tener fortaleza. Y la fortaleza se consigue si están unidos. Y ustedes en una educación formal mucho más. Porque lo de ustedes es valiosísimo. Es muy valioso. Y es muy destacable. Porque hay mucho prejuicio dando vuelta. ¿De qué están haciendo? ¿No? ¿Qué hacen acá? Y bueno, es mucho más importante cuando uno elige algo más allá de ser docente, que es otra cosa. Docente es un cargo en la burocracia, que no está mal, pero es un cargo en la burocracia. Y puede estar el deportista, el amateur, el aficionado, y hace eso de corazón. Bueno, yo ya les digo, la institución cerrada tiene serios problemas porque se separa de afuera, pero tenemos nosotros a través de estas instancias posibilidades de desarrollar un lenguaje de relación frente al lenguaje de los atributos, que es lo que más está cargado en la vida de nuestros muchachos detenidos. Y lo importante es que en el ahora podamos trabajar con ellos su identidad. Que no es esta identidad construida, sino que hay una nueva que está apareciendo y que a veces no se daba cuenta. Eso sale a través de la escritura, de un poema, de un cuadro, en fin, de un diálogo. Preguntarse a veces, bueno, ¿cómo andamos? ¿Qué nos está pasando? Porque también a veces el tiempo de la cárcel es un tiempo muy rutinario. Este día tengo, ¿no? Como que algo después se transforma en algo casi mecánico. Y lo importante es que ustedes lleguen a ese lugar y no se estén esperando. Y si sienten que no los están esperando, bueno, allí es donde tienen que empezar a replantear qué está sucediendo. Porque eso nos pasa a todos. Bueno, yo creo que con esto es suficiente y les agradezco al doctor, a Mónica, a Agustina, por su invitación, que me hizo muy bien. Me siento muy feliz cuando veo tanta energía, tanta voluntad puesta al servicio de esto que yo sueño, que es la fraternidad, un mundo fraterno. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Me quedo con esto. Todo lo que dijo fue hermoso, pero bueno, que los educadores somos nómades. Somos educadores en distintos espacios, en distintos momentos. Eso nunca lo debemos olvidar. Y esta otra cuestión, hay que escribir. Los talleristas tienen que escribir, porque, claro, el voluntariado no es eterno, y toda la experiencia que puedan relatar y dejar testimonio de eso sirve para quienes tomen la posta, ¿no? Para que vean que no es algo fundacional. Así que escribir. Bueno, gracias. Vamos a redondear con... Sí, para terminar la jornada, acá tenemos presentes a 4, 5 talleristas que están en este momento dando los talleres, y que nos van a contar un poquito su experiencia. Acá en principio han preparado un PowerPoint, Soledad y Alan. Bienvenidos y gracias. Gracias. Pasaporte. Sentamos. Vamos. ¿Lo podemos presentar o no? Ahí
Para presentar. Ahí abajo, mira, ya la punta. Tu punta derecha, abajo. Igual ahí desde el principio no lo pones. Presentación. No, hay que presentar desde el principio. Presentación. No. A ver, te dejaron la tarjeta gráfica. Bueno, somos Soledad Morán y Alex Navarro. Qué fuerte que se escucha. Somos talleristas de la unidad 58 de Loma de Zamora, el pabellón B4. Y bueno, más o menos desde que terminamos la capacitación en el 2021. Estoy como Gustavo, ni los nombres. Estamos siendo voluntarios ahí casi de manera ininterrumpida. O sea, tuvimos algunos inconvenientes en el que ellos estuvieron engomados, una palabra que aprendimos también siendo talleristas, ¿no? Como que es que no nos dejaban salir de la celda. Entonces esos días tuvimos que suspender el taller y después, en otras circunstancias, como nos fuimos de vacaciones prácticamente. Pero después seguimos ininterrumpidos. Y bueno, uno de los problemas que tuvimos, no sé si problemas, pero cuestiones en las que tuvimos que pensar cuando iniciamos el taller fue en la pregunta de qué dar para leer, ¿no? Si bien habíamos visto bastantes experimentos en la capacitación, como ninguno había dado un taller en contexto de encierro, la verdad que muchos no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, básicamente con Alan, como los dos damos clases en el secundario, dijimos, bueno, vamos con lo mismo, porque, qué sé yo, muchos habían dejado el colegio en la primaria, otros en la secundaria, entonces nos pareció que quizás podían disfrutar de los mismos textos, pero no fue así. Ahora les vamos a contar una experiencia. Tengo problemas con él. Hola, bueno, en este impulso de seguir con lo que veníamos trabajando con los textos de la secundaria, armamos como una secuencia, un primer acercamiento que no fue tan primero, ya habían pasado varios meses, con un cuento de Samantha Schweblin, que es esta autora, no sé si la conocen, es una autora bastante joven, es argentina, tiene bastante reconocimiento internacional, es cuentista sobre todo, publicó una pequeña novela corta que se llama Distancia de Rescate, que el año pasado salió una película de Netflix, para ver la conocen de ahí, y el cuento que elegimos, lo elegimos en función del material que veníamos trabajando en secundaria y con una serie de libros que son estos. Son libros pensados para la secundaria, en este caso de autores argentinos contemporáneos, Marina Enríquez, Cabezón Cámara. En este está Matar a un perro. Es una editorial, se llama Lo que leo, que es del grupo Santillana, y son textos pensados para la secundaria, ¿no? Esto para contextualizar la situación que se va a desencadenar después. Y el cuento se llama Matar a un perro y es un cuento muy representativo del autor, es uno de sus textos más conocidos, de hecho es la tapa del libro. Este libro es una revisión que se hace de un primer libro que se llama Pájaros en la boca y luego se le agregan otros cuentos como sus grandes hits y uno de estos es Matar a un perro. Y bueno, en función de eso lo leímos, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el cuento, si pueden leerlo, comentar un poco de qué se trata el cuento. Sí, bueno, el argumento gira en torno a una especie de organización mafiosa en la que un personaje consigue trabajo, pero antes de ser tomado tiene una especie de entrevista y en la entrevista tiene que pasar una prueba. Bueno, esto que estamos viendo acá es de la adaptación cinematográfica de Alejo Santos. Tiene que pasar una prueba que es matar a un perro, ¿no? Para demostrar que si puede matar a un perro, se entiende que puede matar a una persona. Entonces, bueno, esta persona duda, da mil vueltas, todo, bueno, finalmente la termina matando, pero cuando va a hablar con esta persona que era el topo, cuando va a hablar con esta persona que es el topo, le dice, bueno, cuando empieza el trabajo,
qué sé yo, y le dice, no, usted dudó. Entonces, como entendió que dudó, no va a poder matar a una persona. Y bueno, cuando se lo mostramos a los chicos, a nosotros nos gustaba el texto, había funcionado en el secundario. Bueno, Alan tuvo una experiencia que un estudiante se le puso a llorar cuando lo leyó. Pero bueno, algo generó. O sea, lo dimos en el taller y bueno, después, pasados unos días que habíamos comentado de qué se trataba y si les había gustado, el referente del pabellón nos dice, miren, no se tomen a mal esto, pero no nos gustó el cuento a nosotros, porque la verdad que porque estemos acá adentro no significa que tengamos que leer cosas como esta, nos dice, ¿no? No nos gustan las morbosidades, creo que nos dijo, ¿no? Algo así. Entonces nosotros lo tomamos re bien y dijimos, bueno, no, la verdad es que no es que lo seleccionamos porque ustedes están ahí adentro, sino más que nada porque nos gusta a nosotros. En todo caso, nosotros somos los morbosos por seleccionar esas historias. Entonces, en base a esta historia, vimos un par de consignas. Sí. Bueno, un poco sobre esta situación, esto que él nos dijo, que nos quedó muy grabado esto de que él nos ha dicho esto de no porque estemos presos queremos leer estas cosas, y que nos chocó mucho porque ya habíamos leído otros cuentos también fantásticos de terror que también tenían otros elementos morbosos, por ejemplo, no sé, cuentos de Mariana Enríquez, La Casa de Adela, El Desentierro de la Angelita, donde hay niños mutilados, por ejemplo, y eso no les molestó la situación de violencia sobre un animal. Bueno, entonces a partir de ahí empezamos a pensar un montón sobre qué fue lo que pasó ahí, y cómo eso iba a repercutir en la selección de textos para más adelante. Y eso vamos a hablar ahora de qué pasó con la escritura a partir de esa experiencia de lectura. Pero antes de pasar a eso quería compartirles una frase de María Teresa Croeto, del libro de ella, que reúne varios ensayos que parece que lo había leído acá. Se llama La lectura, otra revolución, que lo súper recomiendo, y ella cuenta algo similar que le pasó a ella. Dice, hace muchos años, entre 1984 y 88, coordiné talleres de lectura con chicos presos. Se trataba de un grupo de menores de entre 9 y 17 años de edad que habían cometido homicidios o delitos a mano armada en causas con personas mayores. Mi mayor preocupación era encontrar algún tipo de literatura que les interesara. Me decidí por cuentos fuertes, donde apareciera la pobreza y la violencia, porque me parecía que si ellos habían vivido, creo que es la palabra, esas experiencias, sus intereses serían bien diferentes de otros niños y otros jóvenes de esa edad. No funcionó. Y así seguí de un material a otro, dando tumbos durante meses, hasta que un día descubrimos, ellos y yo, de modo completamente azaroso, un punto de encuentro: los cuentos maravillosos. Maravillosos cuentos de amor entre príncipes y princesas. Y bueno, un poco lo que le pasó a ella y lo que nos pasó a nosotros y lo que queremos que nos va a seguir pasando es que no hay algo específico para leer con ellos ni trabajar con ellos, sino que la selección de material siempre es un poco azarosa. Nosotros tenemos una idea, como una especie de convicción de trabajar con materiales que no estén infantilizados ni pensados de manera moralista. No nos interesa, por lo menos a priori, o que el taller sea siempre de lectura de fábulas o de textos que dejen una pequeña moraleja, sino que nos interesa que ellos tengan el acceso a una literatura contemporánea, de autores no sé si conocidos es la palabra, pero estén produciendo eso, la lectura como derecho también, un acceso a la cultura de esta manera también. De vuelta, Montañón es una autora que ahora se va a presentar en la Feria del Libro. Eso, que ellos puedan acceder a este tipo de textos también. No, y después, bueno, también nos fuimos dando cuenta, que ahora lo van a ver con los ejemplos de consignas que pusimos, que no era un tema del terror o de la morbosidad, sino de que fuera algo cercano a quizás situaciones que pudieran haber pasado a ellos o no. Porque, por ejemplo, cuando el terror tenía que ver con elementos sobrenaturales, con fantasmas o con seres fantásticos, les encantaba. En cambio, cuando el terror tenía que ver con algo más realista y venía fundamentalmente del ser humano, los repelía. Entonces, como que fuimos viendo que
cuando era algo que era muy cercano a su contexto, no les gustaba y no les motivaba mucho para escribir. En cambio, mientras la consigna era más lejana a la situación que ellos están viviendo, más les motivaba a escribir. Y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Bueno, otra de las instancias que tuvimos para dar consignas de escritura fue la temática de la ciencia ficción, ¿no? Y ahí les compartimos unos capítulos de una serie de Netflix que se llama Love, Death and Robots, que habla, bueno, sobre todo, no sé si alguien lo vio, pero es un estilo Black Mirror, pero con episodios más animados. Y bueno, cuenta con distopías la mayoría, ¿no? ¿Qué pasaría si la humanidad terminara? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial nos dominara? Cosa que ahora está más cercana que cuando vimos ese capítulo. Y después otro tenía que ver con unas imágenes y con una consigna de escritura que ahora vamos a mostrar, que era a partir de imágenes, ¿no? Y bueno, y la última era con un libro que también está dentro del diseño curricular, que se llama La ciudad de las nubes, de Eduardo Abel Jiménez, y tiene una selección de ciencia ficción que son mayormente microcuentos, ¿no? Y ahí, bueno, les dimos unas consignas. Un comentario sobre La ciudad de las nubes es un libro que vos tocaste del programa, sí. Que ahora no recuerdo el nombre del programa, pero es un programa Leer Abre Mundos. Leer Abre Mundos, que se reparten una serie de libros a escuelas, que tiene que ver también un poco con esta selección que comentamos, ¿no? Mezclar algunos clásicos con autores contemporáneos, vivos, que están produciendo en este momento. Bueno, así ya también ese libro debe tratar una cierta política de derecho de acceso a la lectura. Bueno, este es el capítulo de la serie Love, Death and Robots que le dimos, que se llama Servicio al Cliente Automatizado, de la temporada 2. Y después estas son las imágenes de Tales from the Loop. Sí, este es, no sé si conocen, es un libro álbum que tiene algunos textos, pero es sobre todo imágenes que, si ven, son ciertos elementos de ciencia ficción, pero incorporados como en un paisaje cotidiano. Por ejemplo, hay un hombre llegando de compras y de fondo se ve una nave. Lo mismo en la de este lado hay una especie de domo, que podemos pensar que es una especie de nave extraterrestre, pero el paisaje es un abuelo con un nieto, ¿no? Igual también tenemos dos niños jugando en un campo y lo que se ve atrás es una especie de robot gigante, ¿no? Bueno, esta combinación entre lo cotidiano y ciertos elementos fantásticos. Y este, bueno, es el autor de La ciudad de las nubes. Bueno, y estas son algunas de las consignas que le dimos. Primero, una era vinculada con el cuento que les comentamos, de Matar a un perro, que era esta es típica, que sea el secundario también, ¿no? Que tiene que continuar el relato a partir de casi el final. Y de esta frase, que es cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta de que me dejó en la plaza, en la misma plaza, desde el centro, cerca de la fuente, un grupo de perros se incorpora poco a poco y me mira. Esa fue una de las consignas. Y otra consigna que también tenía que ver con el realismo, si se quiere, era que nos cuenten las historias de sus tatuajes, ¿no? Esa, cuando la pensamos con Alan, porque alguien ya la había hecho en otro taller, dijimos, con esta la rompemos. Esta nos van a contar toda la historia y demás. Y cuestión que fue un fracaso total, porque eran 3 líneas, cada uno ponía, entra, o sea, llegaban a mostrarnos, a leernos su consigna, que bueno, nosotros lo hacemos por Zoom generalmente, y tiene un celular, entonces van pasando de a uno, se sientan y los vemos de a uno. Entonces era como, bueno, este es mi tatuaje, mamá, y se la escribí por mi mamá. Ah, bueno, y que eso, se iban. Después, bueno, esto es un tribal, me lo hice acá, listo, así. Y así pasaron algo que pensamos que iba a ser un éxito, no funcionó. La de Matar al perro pasó más o menos lo mismo, como no les había gustado mucho el cuento, no profundizaron mucho. Y sin embargo, que es lo que ahora nos sorprendió a nosotros, a partir de la visualización de las imágenes estas de Tales from the Loop, se explayaron un montón y terminaron escribiendo unas historias que la verdad que nos fascinaron. Que bueno, ahí ven para que vean la diferencia entre... Sí, como para que vean la diferencia física de la extensión del texto. La extensión no es lo único que determina la calidad de un texto, pero para que se vea incluso bueno, esta consigna que nosotros llamamos de cercanía, en el sentido de que era como algo que nosotros planteamos de cercano a sus historias, a ellos, la realidad, cierto realismo, por decirlo de alguna manera, es 3 líneas y la hoja en blanco.
Cambio en la otra, que es una consigna de lejanía, porque la pensamos como también esto de cómo salir un poco de la situación presente, a ver qué pueden imaginar, es mucho más extensa. Acá también hay otra que escribió de los dos lados, que es un montón en general para la cantidad en general de los talleres. Y bueno, esta la elegimos también porque incluso reprodujo la imagen, o sea, el dibujito, que es también la de los dos nenes que encuentran el robot en el bosque, de hecho se llama El robot del bosque, el cuento. Y nada, son súper lindos esos textos, de hecho creo que son los que más me gustaron, que partieron también de una búsqueda azarosa de material y nada, no sé qué. Creo que hay una. Sí. Preguntas. Ustedes dan clases en secundario, están dando taller un pabellón. Sí. El sujeto es muy distinto. Sí. Sí. Sí, Algunas cosas sí, otras no. O sea, está la picardía, por ejemplo, esta es otra anécdota muy graciosa. Habíamos hecho un texto que como ahí sí dijimos, bueno, vamos a que se eleve el espíritu, no sé, con la poesía o lo que sea. Y habíamos visto un poema de Walt Whitman que tenía el tópico Carpe Diem, ¿no? Y estábamos girando la clase alrededor de esto. Y bueno, creo que esa clase fuimos presencial, entonces llevamos como una serie de versos en un sobre, cada uno agarraba el que le parecía y después continuaba. Y hay uno que le tocó una cita de Walt Whitman, que era No te detengas, y bueno, en la clase siguiente, que fue virtual, la pasaron a leer, ¿no? Y se sentó como diciendo, escuchen esto, que les escribí. Y dijo exactamente el poema de Walt Whitman, o sea, lo mismo que pasa en el secundario, que vos decís, bueno, acá son adultos, no se van a poner a copiar o sacar la información de internet. No, exactamente el poema de Walt Whitman. Con Ana nos miramos, claro, porque teníamos muy presente también, porque lo habíamos visto hace un par de clases. Nos miramos y dijimos, pero ese es el poema que leímos hace 3 clases. Sí, bueno, no, pero yo pensé que quizás, como que, bueno, no le importó mucho. Que lo había dicho él. Claro, sí, la leyó como si lo hubiera hecho él, pero, o sea, agarró la frase, se ve que buscó la frase en internet, le salió todo el poema y lo copió tal cual y lo leyó como si fuera un poema, o sea, un poema contemporáneo. Y ahora, eso estuvo genial. Y después, Yo más que nada me preguntaba porque digo, hoy pasa con lo que nos pasa incluso en la universidad a muchos, ¿no? Que nos encontramos con los pibes que les cuesta concentrarse, les cuesta mantener la atención por más de determinado tiempo. Digo, ¿es el mismo sujeto o acá encuentran un ámbito donde se escapan de esa cotidiana? Se escapan, sí. Y como el tiempo es lo que les sobra, tal vez sí. De alguna forma es como que lo aprovechan en ese sentido. Sí. Sí, eso sí, es totalmente diferente. Es como el momento del taller literario, es casi como una reunión súper respetada. Sagrado, sí, lo vemos en la virtualidad, pero más lo vemos cuando vamos presencial. La vez que fuimos presencial, la primera vez que fuimos con él nos dio vergüenza, realmente, porque primero nos separaron con un cartel que habían hecho ellos, ¿no? Había uno que hacía como diseños, que después lo transfirieron por esto que contabas, que se pasa de un lado para el otro. Nos esperaron con unas donas que habían hecho ellos, bueno, en una mesa aparte, nos pusieron la mesa, nos hicieron sentar como si eran tipo tronos, por eso nos da vergüenza, pero igual Mónica vino también con nosotros, en UNI también, nos pusieron una mesa aparte, no nos paraban de traer cosas y demás, era como un festejo. O sea que eso es muy distinto y la atención es bastante más dirigida. Y también algo que me pasa a mí, creo que pasa a todos, es que es un espacio de mucha sorpresa. Nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar. En la secundaria los alumnos están mucho más automatizados y ellos saben qué es lo que nosotros esperamos de ellos. Si nosotros vamos con cuentos, ellos ya saben, bueno, esto nos va a hacer ya saben cómo es esto, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, van a hacer preguntas de tal cosa y tal cosa, y acá puede pasar cualquier cosa. Una que canta, todo eso. Sí. También es muy lindo. Y contar la tarjetización Acá invitamos a Agustina y a María Eugenia, que también No son pueden cerrar. periodistas. Cerramos con la frase es la última, perdón. No era para apurarnos, era porque por ahí, como la segunda está que bien. hizo Sí, la última es de para lo juro. cualquiera de los 4. Sí. Cerramos con esta frase de Andrew Letter que cierra un poco esto, lo de la sorpresa, que es porque desde el mismo texto.
Porque un poema, un cuento, una novela puede ser un puente, también un concepto que salió hoy. Eso es algo que tal vez todos sabemos. Lo que no sabemos es en cada caso hacia dónde, hacia quiénes y hacia qué conduce ese puente. Bien, no, y algo, perdón, también pero con respecto a lo que decías de las diferencias entre los estudiantes y algo que también hacen ellos mucho, que estamos descubriendo con Alan, que nosotros le damos la consigna, ¿no? Y se la pasamos al referente. Y el referente se las lee, pero en ese se las lee, va modificando pequeñas cositas, ¿no? Entonces cuando después llega el momento de que le da la consigna, le omite detalles o le cuenta cosas. Entonces cuando llegan los chicos a leernos las consignas, nos leen otra cosa. Y hay una particular que es, por ejemplo, tenían que escribir sobre un espacio que los hiciera feliz, pero sobre el espacio, no sobre la situación. Bueno, la primera vez le hicieron medio mal entre comillas, ¿no? Como que no se centraron en el espacio, sino que recordaron momentos y demás. Y después se los pedimos que la reescriban, y cuando vinieron a reescribirla la clase pasada, viene uno de los chicos y dice, bueno, yo hice la consigna del momento más feliz de nuestras vidas. O sea que ya directamente le puso un título, cambió la consigna y dijo lo que quiso prácticamente. Eso también pasa un montón. Claro, tiene intermediario, se va llegando como una especie de... Y después, lo gracioso es que el referente, como cuando le decimos, dice, no entendieron la consigna, chicos, no entendieron bien la consigna, como que piensan que yo se las pasé bien. Entonces, bueno, eso es muy gracioso. Entonces hay que escribir, reescribir también, que también está buenísimo, es como que vuelven sobre los mismos temas. Así que bueno, no sé, ¿ustedes quieren poner referencia? A vos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Agustina, también soy parte del programa de talleres literarios. Y respecto a la pregunta que nos hacía Agustina, coincido con Sole en que hay una atención mucho más dirigida. Yo en lo personal no tengo tanta experiencia en dar clases en el nivel secundario. He dado algunos seminarios y algunas cuestiones muy puntuales, pero no tengo tanta experiencia. Lo que yo sí noto de diferente en los pabellones literarios es que hay una cuestión mucho más propositiva. A los chicos nosotros, mi compañero lamentablemente hoy no pudo asistir por cuestiones laborales, pero siempre les hacemos mucho hincapié como, bueno, pero díganos si un texto no les gusta, si quieren probar con otro género, otros autores, y se reponen la 10 con eso. Siempre nos están mandando por el mail o textos que quieren leer, autores, nos comentan en las clases, no tienen ningún reparo en decirnos, no, miren, che, esto no nos llamó tanto la atención. De hecho, una vez les dimos un texto de Borges, que bueno, con mi compañera estábamos convencidos como, no, esto les va a fascinar, a quien no le va a gustar, y todos coincidieron, no, era un desastre, no les gustó, nos argumentaron por qué. Y para nosotros resulta súper fructífero y nos ayuda un montón a armar los encuentros. Que esa es la diferencia principal que yo veo con el secundario. Los chicos del secundario capaz son un poquito más vergonzosos, para decir, al menos los que yo he tenido en mis experiencias, como para decir esto no me gusta o proponer algo nuevo, que en los pabellones por suerte súper está, al menos en mi experiencia, y eso les va a ayudar a un montón también a los nuevos talleristas, como a dentro de este azar que comentaba Alan, ¿no? Que siempre tienen los talleres. Agustina, sí. A mí me pasa, yo estoy en la General Alvear a distancia, yo soy maestra jardinera, jubilada, pero bueno, creo que también el encuadre que uno posibilita también genera que lo que se genera en el grupo sea de alguna manera, porque la particularidad mía es que lo asocio mucho a nivel inicial. Esas ganas que tienen, esa espontaneidad que no la encontré en la escuela primaria, como se maestra, y sí la encuentro en esta gente que es gente grande, son muchachos grandes, y muchos de mi edad, muy jóvenes, pero tienen esta espontaneidad y es una, bueno, lo digo y si está bien, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, quizás también, ¿no? Uno a uno irrumpe, presenta y posibilita cosas desde la respuesta que tenemos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo también, me olvidé de mencionarlo, yo también estoy en General Alvear, en la unidad 14, donde doy los talleres literarios. Y bueno, sí, es totalmente lo que dice la compañera. Ahora también tiene que tratar de generar un espacio cómodo, seguro, para que se puedan expresar, y eso es tarea de uno, por supuesto. Bueno, no sé si mi compañera quiere decir algo. Bueno, soy María Eugenia, estoy en la unidad 17 de Villeta, con el pabellón 7. Comencé en noviembre, el 16
6 de noviembre de 2021 y bueno, al principio éramos 2 talleristas y lamentablemente por problemas laborales tuvo que abandonar y bueno, quedé sola, pero sí, acá en noviembre justo cuando se cumplió un año y bueno, quedé y no vengo, no soy docente, me recibí hace poquito en comunicación social acá, así que para mí también fue importante el taller para volver a encontrarme con la literatura y no sé cómo explicarla. Al principio es como que no sabes dónde vas a estar, ellos están desconfiados de vos, uno también, como decía Roberto, conoces otras cosas que no se cuentan en una cárcel, donde estoy el referente, también tiene una cooperativa por esto de lo que es el afuera, para poder contenerse entre ellos, trabajan ahí adentro, o sea que a veces me dicen, no podemos leer 20 hojas, y digo, chicos, lo pueden leer en una hora, no, pero nosotros trabajamos también. Entonces también esa es la extensión de, yo a veces me cebo, les mando 3 textos en PDF con 20, 10, otros 5, entonces es como que no hay una, para mí, desde mi experiencia no hay una forma de decir, bueno, esto va a funcionar así, sino que se va dando con ellos, te vas dando cuenta qué actividades les gustan más, qué cuentos, qué géneros, la poesía no les gusta mucho, pero estuvo bueno cuando leímos Pizarnik y Storni, que se armó un debate en la historia de vida, una era popular y otra era divina, entonces esos debates que surgen entre ellos, y bueno, también estamos, los chicos pidieron escribir un libro, con todo lo que venían trabajando, bueno, al principio, el pabellón 8, venían algunos chicos y presenciaban el taller, y después ellos pidieron tener taller literario, y nos unimos con la tallerista, que se llama Rita, y ya presentaron un libro que los va a promocionar la Universidad Católica, así que bueno, está en proceso, con caricaturas, dibujos, todo, y nada, fue muy lindo eso para ellos. Lo más lindo que yo recuerdo es cuando empezamos que había chicos que había uno que pasaba a leer y leía como un nene en primer grado, apenas, y después ya hubo un momento donde ya leía de corrido y ver ellos decir, bueno, a ver cómo nos podemos ayudar también, porque yo no soy docente, pero bueno, tengo mis compañeros, Mónica, que muchas veces buscamos ideas o algo y les decimos, bueno chicos, ¿qué les parece si ponemos nombres a todas las cosas que tienen? Y después nos mandan las fotitos con todo y separen en la letra, busquen y se logra que puedan acceder a la educación y que puedan leer y escribir. Eso es algo que no pensé que iba a pasar. Así que nada, yo siempre animo a que se animen, que no hace falta ser un experto en la literatura, sino transmitir esa pasión y que después ellos también, a veces uno no tiene ganas de decir, bueno, un sábado, yo ahora doy los sábados, es mi único día libre y digo, bueno, no tengo ganas, la verdad, de levantarme temprano muchas veces y sin embargo te acordás de esos momentos y nada, es algo que lo elijo y nada, no me imagino ahora sin participar de algo así. Qué bueno. María Marta, ¿querés decir algo? Porque vos también estás dando talleres. Sí, igual habíamos empezado a esta reunión. Nos conocemos ahora. Sí. Y bueno, conmigo yo sola este año y estamos teniendo algunas piezas. Lo que yo descubro en el
partir de sus intereses y después abrir el abanico, de eso se trata, ¿no? Claro. Algo de cuestión de fe, pero sí que puede haber otra literatura de muchos autores tratan lo mismo, que va la luz, la cruz, el hombre, la vida, ¿no? La muerte. Bueno, recuperar y traer estas otras, yo le digo, son otras voces que hablan de lo mismo. Escuchemos porque nos llenan, nos ayudan a pensar y a pensar. Esa es mi experiencia también. Bien, gracias. De eso se trata, ¿no? De escuchar todas las voces. Bueno, ese enorme gracias que hay ahí, básicamente se los digo a las y los talleristas, siempre se los digo porque en este momento tan complicado, en el que se escuchan discursos individualistas, de mucho odio, de mucha estigmatización, bueno, que estos jóvenes sean tan generosos. Como decía recién María Eugenia, yo trabajo de lunes a viernes, trabajo un montón, me cuesta un poco levantarme los sábados, pero hago el esfuerzo porque vale la pena. La verdad que esa entrega, esa generosidad, no hay palabras con las cuales agradecerles. Nos emociona y a los que somos grandes, ya tenemos un camino recorrido, nos ilusiona, sobre todo eso nos ilusiona. Bueno, tenemos para entregarles los certificados que da la universidad al trabajo que ustedes han hecho o vienen haciendo. María Marta, su diploma. Sergio. Soledad. Agostina, Liliana, María Eugenia, Alan, ¿hacemos una foto todos juntos? Dale. Oso, ya que Bueno, otra vez gracias y felicitaciones, Se van a pedir los títulos. Y los que se van a sumar, vengan a la foto. Vengan ustedes también. Vení, Alberto. Los dos. Somos muy técnicos. ¿Cómo estás? Salimos. Entre oso. ¿Te acordás? Norberto, vení, dale. Vení. ¿Sale oso? ¿Salimos todos? Muy bien, bueno, sí.